Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a estas clases que te ayudarán a elaborar una tesis desde el enfoque cualitativo de investigación. Mi nombre es Angélica Castro Saavedra, soy docente de Trabajo Social y directora del Centro de Estudios de Trabajo Social CET Chile. A continuación veremos cómo elegir un tema de investigación, características del paradigma interpretativo, enfoque cualitativo y sus diferencias con el enfoque cuantitativo. ¿Por qué utilizar métodos cualitativos? Su coherencia metodológica y sus diseños. Para realizar una tesis de carácter cualitativa, primeramente hay que elegir un tema de estudio. Para eso es importante observar, problematizar, seleccionar el tema, ver su factibilidad, revisar las fuentes bibliográficas sobre las categorías de estudio, conversar, si es posible, con expertos en el tema, como pueden ser los docentes, hasta llegar a definir la temática de investigación. Al problematizar, se debe partir de la experiencia y conocimiento que se tenga sobre un tema, observando problemáticas de la realidad social, como estudiante o profesional. Luego, se define en qué línea de investigación se va a desarrollar. También se sopesa si se tiene acceso al campo y personas sujetos de estudio. Posteriormente, se va a las fuentes bibliográficas para saber si hay un vacío de conocimiento sobre el tema. También se puede hablar con expertos que pueden guiar en qué se puede investigar y finalmente se define el tema y problema a ser estudiado. Ahora bien, en el contexto de la investigación, el enfoque cualitativo es una metodología que se centra en comprender y explorar la complejidad de fenómenos sociales, culturales o humanos, a través de la recopilación y análisis de datos no numéricos. A diferencia de los métodos cuantitativos que se centran en la medición numérica y el análisis estadístico, el enfoque cualitativo busca comprender la profundidad y el significado de las experiencias, percepciones, motivaciones y contextos sociales. El enfoque cualitativo se centra dentro del paradigma interpretativo o construccionista. En este caso tenemos distintos supuestos. Entonces está el supuesto ontológico, cuya pregunta es ¿cuál es la naturaleza de la realidad? En el paradigma interpretativo dice la realidad sujeta, subjetiva y múltiple. El supuesto epistemológico, ¿cuál es la relación entre el investigador y aquello que investiga? El investigador está inmerso en el contexto de interacción que desea investigar. Existe interacción entre él y el sujeto o contexto que desea conocer. La mutua influencia es parte de la investigación. En los supuestos axiológicos, ¿qué papel juegan los valores en la investigación? El investigador asume que sus valores forman parte del proceso de conocimiento y reflexiona acerca de ello. El supuesto metodológico, ¿cuáles son los procedimientos que se utilizan para construir la evidencia empírica y cómo se relacionan lógicamente con el resto de las etapas del diseño? Conceptos y categorías emergentes en forma inductiva a lo largo de todo el proceso de investigación. El diseño flexible e interactivo. Ahora bien, existen diferencias entre la investigación cuantitativa, que corresponde a un paradigma positivista o postpositivista, y la investigación cualitativa. La primera es objetiva y se enfoca en la medición de variables, mediante técnicas como la encuesta, y la segunda es de carácter subjetiva y ocupa entrevistas o grupos focales, entre otras técnicas de recolección de información. Se utiliza para la comprensión e interpretación de conceptos, opiniones o experiencias de los sujetos. La diferencia entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, en términos metodológicos. El método en la investigación cuantitativa busca identificar relaciones entre variables para explicar o predecir, generaliza. La investigación cualitativa busca comprender e interpretar significados más locales, contextualiza. El objetivo en lo cuantitativo busca probar las hipótesis. Lo cualitativo, desarrollo de comprensión. La muestra cuantitativa es un gran número de casos y en lo cualitativo son números pequeños. Tipo de datos.
cuantitativa números, cualitativa palabras, escrito o hablado e imágenes. Técnicas en lo cuantitativo predeterminadas por el diseño. En lo cualitativo se determina de acuerdo al contexto. En lo que respecta al análisis de datos, lo cuantitativo ocupa una lógica deductiva y en lo cualitativo la lógica puede ser deductiva, inductiva o abductiva. Criterios de rigor. Lo cuantitativo, prueba estadística. Lo cualitativo, credibilidad, dependencia, transferibilidad y auditabilidad de los datos. Manipulación de datos. En lo cuantitativo, a través de la estadística como el programa SPSS o R. Y en lo cualitativo es la categorización, codificación a través de programas como el ATLAS-T. ¿Por qué utilizar métodos cualitativos? Porque son más capaces de ver matices, contradicciones entre las expresiones de los sujetos. Son muy útiles para investigar significados personales y comunitarios. Son valiosos para generar teoría de manera inductiva, como en el diseño de teoría fundamentada. Así se pueden estudiar temáticas que necesiten un trabajo exploratorio. También pueden dar voz a personas excluidas o desfavorecidas. Para empezar a investigar es necesario saber el nivel de investigación que alcanzaremos con nuestra tesis o proyecto de investigación, que va desde niveles más simples a más complejos, de acuerdo a la cantidad de variables que se desean estudiar. De esta forma existe el nivel exploratorio, que se refiere a una etapa inicial y fundamental en el proceso de investigación científica. En este nivel, el objetivo principal es familiarizarse con un tema, problema o área de estudio específica y poco estudiada, y adquirir un entendimiento básico de sus características y dimensiones. En otras palabras, el nivel exploratorio busca explorar y comprender de manera preliminar un fenómeno, sin necesariamente tener como objetivo proporcionar respuestas definitivas o detalladas. Aquí se trabaja con categorías y no se utiliza el análisis estadístico, por lo que correspondería a estudios cualitativos. Posteriormente se avanza en los otros niveles de investigación como son el descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo, en los cuales se utilizan variables y análisis estadístico, correspondiendo a estudios de enfoque cuantitativo. Coherencia metodológica de estudios cualitativos. En los estudios de enfoque cualitativo se debe tener claridad entre la pregunta de investigación, el objetivo y el objeto de estudio, lo cual veremos más adelante. Teniendo claro lo anterior, se toma la decisión sobre cuál diseño de investigación se utilizará. Puede ser teoría fundamentada, fenomenología, historias de vida, etnografía, investigación-acción, entre otras. Debe haber una articulación o coherencia metodológica entre la pregunta de investigación, el objetivo, el objeto de investigación, el diseño, escenarios, participantes, técnica de recolección de información y análisis de la información. Los distintos enfoques que dan paso a la clasificación de diseños o métodos cualitativos corresponden a los enfoques de análisis temático que identifican y describen ideas centrales, centrándose en qué dicen los participantes a través de temas o patrones. Los enfoques narrativos ponen atención en las experiencias a través del tiempo. Les interesa saber cómo dicen lo que dicen los sujetos, cómo cuentan su historia. Los enfoques basados en el lenguaje se preocupan de las reglas sociales que gobiernan el lenguaje. Los enfoques etnográficos desean comprender y describir detalladamente la vida y las prácticas culturales de un grupo de personas en su entorno natural. En el enfoque del análisis temático está el método diseño de la teoría fundamentada, donde los investigadores recopilan abundantes datos sobre un tema de interés y desarrollan teorías a través de un método de investigación inductivo. Además, en este tipo de enfoque se encuentra el método diseño de fenomenología, donde el investigador aborda un fenómeno o acontecimiento a partir de las descripciones e interpretaciones de las experiencias vividas por los participantes. Luego se encuentra el análisis temático,
en el cual no se genera teoría ni se centra en las experiencias de los sujetos. Su énfasis está en identificar temas o categorías centrales de estudio. Finalmente se encuentra el estudio de casos, a través del cual se investiga un fenómeno contemporáneo en profundidad y dentro de un contexto del mundo real. Dentro del tipo de enfoque narrativo se encuentran las historias de vida, en que se examinan cómo se cuentan las historias para entender cómo los participantes perciben y dan significado a sus experiencias. Dentro de los enfoques basados en el lenguaje está el método o diseño de análisis de discurso, que estudia cómo utilizamos el lenguaje para presentarnos a nosotros y a los otros, identificando patrones de comportamiento. Y finalmente, dentro del enfoque etnográfico se encuentra el método diseño de la etnografía, donde el investigador se sumerge en los grupos u organizaciones durante un periodo prolongado, donde observa, participa y registra activamente las experiencias y creencias culturales, como también patrones de comportamiento de los participantes. En esta clase vimos que el enfoque cualitativo es un enfoque de investigación que se utiliza para entender las percepciones, opiniones y motivaciones de los seres humanos. Está ligado al paradigma interpretativo, que tiene como objetivo comprender la realidad a través de las experiencias vividas de los sujetos de estudio. Su uso es aconsejable cuando se necesita una visión más profunda y contextual del tema investigado. Para elegir un tema de investigación desde este enfoque, es esencial considerar tu interés personal en el tema, su relevancia social, el alcance para nuevas ideas e investigaciones, la accesibilidad a los sujetos de estudio y a los recursos necesarios para investigar. Este proceso es importante en la investigación cualitativa, ya que se necesita un compromiso profundo con el tema de investigación para construir una narrativa rica y detallada. La coherencia metodológica en la investigación cualitativa se refiere a la alineación entre la pregunta de investigación, los métodos o diseños y el análisis de esos datos. Es esencial mantener la coherencia en todos los aspectos del estudio para obtener resultados válidos. Ahora busca lápiz y papel y escriba en un minuto aquello que te llamó la atención de esta clase. A continuación aparecerá un contador de tiempo para que comiences a anotar.